pero son el estado de plasma y de superconductividad. Uno está muy caliente y el otro está muy frío. El estado de plasma lo vamos a ver quienes estén en ciencias naturales, en astrofísica seguramente. Entonces, al aumentar la temperatura interna, las moléculas se empiezan a desplazar más y más hasta que hay ciertas fuerzas que empiezan a perderse o a ganarse dependiendo si aumenta o disminuye la temperatura. Si aumenta la temperatura, estas fuerzas entre moléculas o intermoleculares empiezan a disminuir. Entonces llega un punto en el que cambio el estado. Entonces en este simulador que tengo acá vamos a ver qué sucede. Yo acá tengo un sólido, las moléculas están todas ordenaditas y vamos a poner agua. Todas ordenaditas, muy juntitas una de las otras, y yo empiezo a aumentar la temperatura. Estas moléculas empiezan a liberarse, y estas que se empiezan a desprender están empezando a tener otro estado. Tenemos un montón de moléculas juntas y unas que ya se desprendieron. Tienen tanta energía que no se unen a las otras, que sería el cambio de estado de, como vimos, de sólido a líquido y líquido a gaseoso. Puedo seguir aumentando la temperatura más y vemos cómo rotan, se trasladan y hasta incluso vibran. Entonces ahí tenemos toda la energía interna de las moléculas, pero la que nos indica temperatura es qué tan rápido se están desplazando. Ahora bien, para romper esas uniones moleculares requiero de energía. Para romper cosas tengo que gastar energía. ¿Cuánta energía voy a necesitar? Depende de la cantidad de materia que estemos hablando, ¿sí? Y del tipo de material y del tipo de cambio de estado. Entonces no es lo mismo hablar de la energía que necesito para transformar un cubito de hielo de 1 kilo a agua, o la cantidad de energía que necesito de transformar 1 kilo de agua a 1 kilo de vapor. Entonces tenemos calor latente de fusión y de vaporización. Existe una tabla que nos dice todos los tipos de calores latentes que poseemos, tanto de fusión como de ebullición, para la evaporación. Y acá tenemos un ejemplo bastante sencillo, que es el que acabo de decir. Por ejemplo, el agua necesita 33.33 por 10 a la 5 joules por kilogramo de agua para solamente para transformarla de hielo a agua. Es solamente lo que necesito para hacer el cambio. Fíjense que en el cambio de estado no hay cambio de temperatura. Entonces la temperatura se mantiene. Lo mismo para acá. Calor latente de vaporización, 22.6 por 10 a la 5 joules por kilogramo de agua. Entonces, la energía que me cuesta transformar el kilogramo de agua a kilogramo de vapor. Fíjense que sigue siendo la misma temperatura, solamente que invertí energía en cambiar estado. Acá tenemos un ejemplo con 1,5 kilogramos de hielo de agua. Y algo bien gráfico sería esto, la gráfica de temperaturas en energía. Yo voy aumentando la energía entregada y va aumentando la temperatura, pero en un momento tengo que transformar de hielo a agua. Entonces sigo entregando energía, pero la temperatura nunca varía, sigue siendo la misma. Cuando terminé de transformar todo ese hielo en agua, ahora sí el agua puede aumentar de temperatura. ¿Cuánta temperatura va a aumentar? Hasta que empiece a transformarse en vapor. Entonces sigo entregando energía, pero la temperatura no varía, ni sube ni baja, sigue igual. Hasta que pude transformar todo ese agua en vapor. Y ahora sí el vapor puede aumentar más la temperatura.
Y si no me creen, quémense con vapor de agua y van a ver que está muy peligroso. O sea, ¿por qué es muy peligroso el vapor que sale, no sé, de una olla a vapor o de una pava y demás? Porque tiene incluso más temperatura que la misma agua. Puede llegar a estar entre 100 y 120 grados. Y acá un tema que a mí me encanta puntualmente es la transferencia de calor. Está bien, hasta acá vimos que el calor puede fluir de un lugar a otro, pero ¿cómo lo hace? Entonces existen tres mecanismos por el cual la energía térmica tiene la posibilidad de conducirse. Uno, valga la redundancia, se llama conducción, el otro es convección y el otro es radiación. Los materiales tienen distintas propiedades y entre ellos electrones de valencia. Los materiales que tienen un gran número de electrones libres o de valencia son buenos conductores térmicos. Estos electrones sirven como herramienta para transferir energía. No solamente son las colisiones puntuales entre dos átomos, sino que también el electrón sirve como gran ayudante a esto. Mientras más electrones de valencia tenga, más fácil es la conducción. Entonces los metales son muy buenos conductores térmicos, mientras que los no metales son malos conductores térmicos, y es la misma relación que existe para la conductividad eléctrica, que es lo que vamos a ver en el otro tema que viene. Fíjense que acá tenemos otra tablita de la conductividad térmica de los objetos. Fíjense que el vacío no transmite por conductividad. La madera son valores muy chiquitos porque son muy buenos aislantes. El oxígeno, el hidrógeno y el aire en general son muy malos conductores, o sea, son muy buenos aislantes. Y la plata, aluminio y cobre y demás son muy buenos conductores térmicos. Como acá vemos, son extremadamente diferente el número que hay entre uno y el otro. Pero como vemos en esta tabla, el aire es re mal conductor térmico. ¿Pero por qué? ¿Por qué sentimos tanto el frío cuando salimos ahora en el invierno? Bien, la respuesta es porque tiene otro tipo de conducción térmica, que no es por el contacto directo, sino que es por la mezcla de materiales. Entonces, el proceso de convección solamente se va a ver en fluidos. Fluidos son líquidos y gases, que es en donde va a haber movimiento de moléculas y se van a mezclar la una y la otra para llegar a un equilibrio térmico. Esta convección, este movimiento, puede ser natural o forzada. ¿Dónde vemos algo natural? ¿Dónde podemos ver? Y, por ejemplo, en el servicio meteorológico, donde vemos los movimientos del aire, de los fluidos, cómo se generan las tormentas, donde los vemos desde arriba. Todo eso son cambios de gases a distintas temperaturas que se mueven. Por ejemplo, cuando calentamos el agua en la pava o en algún lugar, vemos que los vapores suben. Eso estaría siendo de forma natural. Y forzada es cuando implemento algún tipo de ventilador o maquinaria que hace que ese proceso sea mucho más rápido. Por ejemplo, el aire acondicionado, que por paletas expulsa el aire para mezclarlo más rápido. Y el último es la radiación. A ver, hasta acá vimos que en la tablita esta decía que el vacío no tiene conductividad térmica. Pero ¿cómo es que yo salgo y cuando me pega
en los rayos del sol me van a calentar. ¿Cómo siento ese calor? Bien, es por la radiación. Todo cuerpo que tenga temperatura emite radiación. Dependiendo de la temperatura, distintas frecuencias y longitudes de onda, que mientras más temperatura tenga, más frecuencia va a tener esta radiación electromagnética y por ende más cantidad de energía. Entonces, todo cuerpo con temperatura emite ondas. Y puntualmente, por ejemplo, nuestro cuerpo emite en la onda de los infrarrojos, y nuestro microondas genera ondas electromagnéticas que calientan a la comida que yo pongo adentro. Entonces el sol emite radiación que nos calienta a nosotros y a nuestro planeta, y es un tema muy interesantísimo para cuando veamos, que no sé si lo están viendo en alguna materia, el calentamiento global. ¿Qué pasa? Entra radiación, calienta la Tierra, pero no puede salir otro tipo de radiación. Entonces generamos un sobrecalentamiento. Después podemos indagar mucho más sobre cómo se genera este fenómeno. Qué mejor que los Simpsons para mostrarnos un ejemplo de cómo podemos utilizar las ondas electromagnéticas y poder así ver cosas que no vemos. Probablemente porque fue acosado sexualmente, según sabemos. Claro que no podemos ver el interior de la residencia Simpson sin cámara con rayo infrarrojo, así que vamos a encenderla. No conozco bien esta tecnología, pero casi estoy seguro de que ese que está en el horno es Homero Simpson rotando lentamente. Su temperatura corporal ha aumentado a más de 100 grados. Literalmente se está asando en su jugo. Bien, por último, como para completar el tema y no hacerlo más extenso, voy a nombrar las dos leyes de la termodinámica, en donde la primera explica o detalla la relación que hay entre la cantidad de calor y la cantidad de energía interna que se aumentó de un objeto, más la cantidad de trabajo que se efectuó. ¿Y cómo lo podemos ver en este caso? Un cuerpo caliente, ¿sí?, como por ejemplo este es el caso de un gas, genera presiones sobre todas las partes de su recipiente, y algunas partes son móviles, como por ejemplo un pistón de un auto. Cuando este gas ejerce presión, mueve el pistón. Este pistón, yo lo pongo acá como que adquiere energía potencial, ¿sí? Se hizo una fuerza y se recorrió toda una distancia. Entonces fuerza por distancia es igual a trabajo, trabajo es igual a energía. Entonces hay energía que esto adquiere, pero que sale de la energía interna de este gas. Entonces el calor puesto en marcha es igual a la energía que se genera más el trabajo, es igual al calor total. Este fenómeno puntualmente es uno de los más vistos en el ciclo Otto de lo que sería un motor de combustión interna, y en que se los dejo para pensar. Y la segunda ley se las dejo súper resumida y cortita, es que dice que el calor fluye espontáneamente del cuerpo más caliente al más frío. Esto quiere decir que el cuerpo con más temperatura es el que le va a transferir energía térmica al más frío. Tiene lógica, en lo cotidiano no lo podemos ver, pero esta ley de la termodinámica me expresa esto. La referencia bibliográfica que utilicé fue este libro, el Wilson sexta edición. Está muy bueno, se los dejo en el aula virtual también para que vean si quieren ver a fondo todos los contenidos. Yo hay muchos temas que los obvié por una cuestión de reducir un poco los temas menos relevantes, pero ahí están todos. Gente, los dejo. Después en breve les dejaré el material para que hagan algún trabajo práctico o alguna actividad experimental. Y bueno, éxitos.